Voy a compartir con ustedes una breve reflexión acerca de un tema que he desarrollado en los últimos meses, que es el tema de la secularización y la possecularización, en el marco de este fenómeno tan complejo y al mismo tiempo tan resbaladizo de la posmodernidad, como crisis, la posmodernidad como crisis de referentes y como crisis también de la verdad. Desde la aparición de la filosofía moderna, la cultura occidental pues ha atravesado un largo proceso de desacralización. Un sociólogo alemán, Max Weber, lo llamó a este proceso como de desencantamiento del mundo. El proceso de modernización que atravesó la cultura occidental, él lo entendía así. Modernización significaba desacralización, es decir, quitarle todo elemento religioso a la realidad, a nuestra comprensión del mundo, y en esa medida pues las ciencias, el papel de la razón iba ocupando un lugar cada vez más preponderante en la cultura. Y ciertamente pues hubo un efecto secularizador en el desarrollo de la modernidad, pero desde hace algunas décadas se ha tematizado bastante, se ha abordado bastante el problema de que la modernidad se ha agotado. El proyecto de racionalización, de cientificación de la realidad ha fracasado porque pues en sus ideales se han visto incumplidos. ¿Cuáles eran estos ideales de la modernidad? Pues emancipación de todas las ataduras que la irracionalidad provocaba, obviamente mayores espacios de libertad, mayores espacios de derechos, de reconocimiento de derechos, y se pensaba que en la medida en que las sociedades fueran más modernas, más racionales, más científicas, pues iban a ser sociedades más felices, más plenas. Lo cierto es que la dirección que ha tomado nuestra cultura en los últimos tiempos ha sido discontinua. Por un lado, hemos logrado un desarrollo científico-tecnológico sin precedentes y a una velocidad súper acelerada, pero eso no necesariamente ha venido acompañado de un mayor desarrollo moral, un mayor desarrollo humano entre los miembros, los individuos de estas sociedades. Al contrario, el siglo XX que hace poco concluyó, pues ha sido uno de los siglos más desgarradores, más catastróficos, más violentos, de los que mayores muertes han provocado. Y entonces eso es lo que cuestionaba el proyecto moderno, el proyecto de racionalización, el proyecto secularizador. Por eso entonces comenzó a plantearse la tesis de que la modernidad pues había fracasado. Y entonces irrumpe un fenómeno cultural y también en el plano de la literatura, del arte, que se denominó posmodernidad, el fenómeno de la posmodernidad, por lo que este pensador francés, Jean-François Lyotard, denominó la condición posmoderna. La condición posmoderna venía a representar precisamente el agotamiento de esas sociedades modernas, altamente racionalizadas, altamente tecnificadas. Pero entonces el tema que a mí me ha interesado es que precisamente como consecuencia del agotamiento de la modernidad y del agotamiento de las pretensiones de la ciencia y de la razón, que habían marginado la creencia religiosa al ámbito de las supersticiones, al ámbito de la irracionalidad,
¿sí? Esta posmodernidad entonces parecería ser una época de resurgimiento de la religión, ¿no? De reivindicación de lo religioso. Y ciertamente hay muchas manifestaciones de lo religioso en este contexto actual, ¿sí? Pero el gran desafío es que la posmodernidad significa una crisis de verdad, una crisis de referentes, y entonces no hay un parámetro para poder comparar en qué medida una proposición, un juicio, una acción puede ser verdadera o puede ser falsa. La posmodernidad nos ha dejado un horizonte donde no hay un punto sólido, ¿no?, sobre el cual apoyarnos en nuestros juicios, en nuestra comprensión del mundo. Hay una crisis de validez, ¿no? Y eso también afecta en este resurgimiento de lo religioso. Lo religioso emerge con mucha fuerza en este siglo XXI, ¿sí? Pero más bien con la forma de una suerte de politeísmo. Eso que llamamos pluralismo religioso en nuestra sociedad actual es muy, muy parecido al politeísmo. Por un lado, eso significa el descrédito de las instituciones religiosas, de las religiones tradicionales, históricas, y por otro lado, la efervescencia de movimientos religiosos desinstitucionalizados, espontáneos, sin ningún canon, sin ninguna doctrina, sin ninguna estructura, ¿sí? Y les digo que estos movimientos tienen más forma de politeísmo que de religiones institucionalizadas. Bueno, pero el desafío actual es cómo poder distinguir un movimiento religioso verdadero, una necesidad religiosa, una manifestación de lo religioso honesto y verdadero, de cualquier otra forma, de cualquier otra variante, ¿sí? Ahí es donde la posmodernidad reclama la necesidad de recuperar un criterio, la necesidad de reivindicar a la razón, de recuperar a la racionalidad crítica que había sido también desacreditada en los últimos tiempos.